Voy a Isaías 61 y voy a leer del 1 al 4, ahí me voy a quedar, y luego voy a pasar a Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 19, y voy a finalizar en Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice la Escritura, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahora vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 16 al 20. Y dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: vosotros sabéis, del 37, perdón, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Para hablar de la unción hay que remitirse primero al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 30, usted va a encontrar, no lo leemos por causa del tiempo y porque no es a lo que me quiero referir, ya un día voy a hablar acerca de por qué la composición del aceite de la unción. Allí aparece el tema de un aceite especial, un aceite consagrado. Un aceite que era hecho con unos elementos muy costosos de la naturaleza. No eran fáciles de adquirir, pero eran elementos que iban a constituir lo que Dios llamó el aceite de la santa unción. La palabra santa en el hebreo es la palabra kadosh, que significa apartado para. O sea, apartado para algo, para un propósito. Y cuando Dios dice que algo es santo, lo primero que está diciendo es que eso le pertenece a Él. O sea, cuando Dios dice algo es santo, así como dice sé santo como yo soy santo, lo que nos está diciendo es que yo debo ser santo porque ya Él me apartó a mí, me apartó, o sea, estoy apartado. Y por cuanto estoy apartado, debo caminar como un apartado. O sea, debo caminar como alguien que Dios ya separó. La palabra eclesia en el Nuevo Testamento significa los llamados de afuera. O sea, cuando hablamos de eclesia, lo que en español traducimos como iglesia, es una palabra griega que significa alguien que ha sido llamado de afuera. Para Dios santificar a alguien, primero tiene que llamarlo de algún lugar. Para Dios apartar a alguien, primero lo tiene que llamar
de algún lugar. ¿Me estoy haciendo comprender? Quiere decir que ninguno de los que estamos aquí, los más de 80 personas que estamos en este lugar, ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. Dios nos estaba buscando a nosotros. ¿Sí? Dios nos estaba buscando a nosotros. Y alguna situación específica en tu vida tuvo que ocurrir como una campanita que suena para decirte: hey, yo estoy aquí, escúchame, mírame, ya yo llegué a tu vida. En otras palabras, no es el hombre el que busca a Dios, sino es Dios el que sale a buscar al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Esconderse. ¿Quién los salió a buscar? Dios. ¿Y quién los encontró? Dios. Entonces, Dios es quien sale a buscar al hombre. Y cuando Dios sale a buscar al hombre, todo lo que Dios sale a buscar es porque lo va a santificar. Es decir, es porque lo va a apartar. ¿Me estoy haciendo comprender? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está asociada con ese acto amoroso de Dios. Él me buscó, Él me halló y Él me trajo a su redil. Es Él el que me trae a su redil. Es Él el que me busca. Y todo lo que busca Dios, al final Él lo va a ungir. ¿Y para qué lo unge? Para apartarlo, para separarlo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, la unción era un aceite. En el Nuevo Testamento es una persona. En el Antiguo Testamento es un ungüento que se echaba sobre reyes y sacerdotes exclusivamente. No se ungían profetas, porque los profetas no los ungía hombres, los ungía directamente Dios con la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el primer propósito que tuvo el aceite de la unción fue para ungir a Aarón y a sus hijos. O sea, para eso se diseñó inicialmente, y para ungir todas las cosas sagradas del tabernáculo. O sea, todo lo que se había hecho en el tabernáculo debía ser ungido con ese aceite. Ahora, ese aceite era tan santo, y Dios lo había declarado tan santo, que ningún hombre lo podía copiar. Todo hombre que copiara ese aceite, ¿qué le pasaba? Moría automáticamente. O sea, había un decreto de muerte sobre esa persona. Mas no es así con el Espíritu Santo, porque hoy en día la unción la recibimos por la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Pero aunque nosotros tratemos de hacer algo diferente a esa santidad que Dios nos ha apartado, su gracia y su amor no nos matan, porque Dios está interesado en un nuevo plan con su iglesia y con sus hijos. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque realmente la unción no tiene que ver con efectos. Escúcheme bien. Mucha gente dice: ese pastor tiene unción porque grita, o ese pastor tiene unción porque tiene una gran fe, o ese pastor está ungido porque seguramente pasó 21 días de ayuno, y ese pastor está ungido porque seguramente lee la Biblia desde las 3:30 de la mañana. No tiene nada que ver con eso. O sea, debemos desmitificar el concepto de ser ungido. Una persona ungida es alguien que ha sido separado para algo, así, punto, literalmente. Alguien ungido, ¿cierto? Y no necesita título. O sea, Saúl no calificaba para ser el primer rey de Israel. Sin embargo, Saúl fue hallado por Dios. Dios lo vio como el hombre que debía gobernar los designios de Israel, y apenas lo vio, ¿qué le dijo a Samuel? Úngelo con aceite. Y cuando lo ungió, entonces Saúl fue mudado en un nuevo hombre. O sea, ya no era el viejo hombre, sino el nuevo hombre. ¿Y por qué es importante entender? Porque cuando Dios unge, se va a producir un cambio tarde o temprano. Siempre se va a producir un cambio. Todo lo que Dios toca está santificado, aunque tú no lo veas de esa manera.
Aunque tú veas que todavía sigue fumando marihuana, metiéndose los tragos, saliendo con otras viejas o con otros viejos, o sea, todo lo que tú veas, cuando Dios separó a alguien, esa separación un día tú la vas a ver y te vas a asombrar. Tú decías, ¿y acaso este no era el que salía y prendía un tabaco de marihuana apenas salía del culto? Ese quizás puede ser tu pastor posteriormente. O sea, quiero que lo vayas entendiendo, porque lo que Dios aparta, Dios lo bendice, y lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Todo lo que está apartado por Dios, nadie lo puede maldecir. Nadie lo puede maldecir. El hombre te podrá colocar todas las trampas para que tú te caigas, y posiblemente tú te caigas, pero todas las veces que te caigas, Dios te vuelve a levantar, porque Él te apartó, Él te separó. ¿Estamos siguiéndonos allí? Importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a ungir, por ejemplo, ungió a Saúl, ¿cierto? Pero antes de Saúl, acuérdese que ungió a Aarón, luego ungió a los hijos de Aarón, y eso venía de generación en generación, o sea, eran ungidos. Samuel no fue ungido por hombre, Samuel fue ungido por Dios. Elí no ungió a Samuel, no lo ungió. O sea, Elí simplemente entendió que ya Samuel había sido apartado, y por eso Samuel dormía en el arca del pacto. O sea, él dormía en todo el frente del arca del pacto, y él escuchó la voz. Y lo que hizo Elí fue dirigir a Samuel. Pero Samuel fue el primer profeta de Israel. No solamente fue el primer profeta, fue el primer líder, fue el primer juez de Israel. Pero también, con la muerte de Samuel, entonces se acaba el liderazgo espiritual de Dios y comienza a aparecer los reyes que eran ungidos para hacer su labor. La unción no eximía a la persona de pecar, pero acuérdese, lo que hace la unción es apartar. ¿Sí? Ahora, yo puedo corromper la unción, yo la puedo corromper. ¿Con qué la corrompo? Con pecado. Con pecado. Peco y peco, ¿sí? Y llego y comienzo a volver frágil esa unción que Dios me ha entregado. Ahora, hoy en día nosotros podemos entender la unción de diferentes maneras, pero la esencia de la unción es equipar a la iglesia. Equipar. ¿Equipar de qué? Equipar de todas las cosas o los asuntos del reino. ¿Sí? Cuando Jesús iba a ascender, antes de ascender a los cielos, los discípulos llegaron donde Él y le dijeron, ¿cuándo vas a instaurar el reino? Y Él le dijo, no os toca a vosotros conocer las sazones y los días, eso le corresponde a nuestro Padre que está en los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego dijo, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Cuando Él emite esa palabra, acuérdese que antes de emitir esa palabra, Él le aparece a los discípulos, estaban reunidos y Él le aparece a los discípulos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué cambio se hizo entre lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que se comienza a hacer a partir de Jesús? Que ahora la unción no la da un sumo sacerdote terrenal, sino que la da un sumo sacerdote que está en los cielos, que es Jesucristo. Ya no es del sacerdocio levítico, sino que ahora es del sacerdocio según Melquisedec, porque Cristo es del sacerdocio según Melquisedec. Y quiero que vaya siguiendo la idea. ¿Por qué? Porque el último que fue ungido, Jesús no fue ungido con aceite, Jesús fue ungido con Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que el Padre, hubo una voz en los cielos se abrieron, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ¿sí? Y
se depositó sobre él. Juan vio que venía sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma y se depositó. Y tanto en Mateo como en Lucas, y coincidencialmente ambos son capítulos 3 y ambos comienzan en el capítulo 4, en ambos capítulos usted observa que Jesús es enviado al desierto, pero es enviado después de haber sido ungido con Espíritu Santo, no con él, con Espíritu Santo, después de haber sido ¿qué? Ungido con Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué entonces para ser equipado por Dios se requería una unción? Ok, la respuesta es la siguiente. Porque la unción en el Antiguo Testamento, cuando alguien era embadurnado con aceite, la gente sabía que esa persona era para Dios e iba a hacer cosas de Dios. Es decir, todo lo que desarrollara en su vida, a partir de esa unción tenía un carácter diferente. Ya no era una persona común y corriente. Ya no era una persona cualquiera. Ahora era una persona que tenía algo de Dios. Es decir, sobre ella reposaba algo de Dios. Cuando usted lee el primer libro de Samuel, usted se va a encontrar que Saúl fue mudado en un nuevo hombre. Y que Samuel le da toda una serie de instrucciones y él se va en el camino y en el camino se encuentra ¿con quién? Se encuentra con un grupo de profetas. ¿Y qué le pasa a Saúl? Que él comenzó a profetizar. ¿A qué comenzó? Entonces, otra de las esencias de la unción, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que la unción te da un carácter profético. ¿Aló? ¿Te da un qué? ¿Qué te da un qué? Carácter profético. ¿Sí? Y usted al principio no le pega a una. Entiéndalo. Pastor, ¿cómo me desarrollo como profeta? Tienes la unción. Todo creyente tiene unción profética. Todo creyente tiene unción profética. No todo creyente es profeta, pero todo creyente tiene unción profética. ¿Estamos claros? Entonces es importante. Si usted tiene la unción profética, ¿qué tiene que hacer con esa unción? Usarla. Si a mí me sirven un vaso con agua, es para que yo lo use, para que yo me lo tome mientras estoy enseñando, haga una pausa y me lo tome. Para muchos creyentes piden: Señor, dame más unción. Señor, dame unción. Señor, que yo tenga unción para ir a las naciones. Dice, pero ni siquiera vas a la vuelta a la esquina. Sí. La gente pide por ignorancia, perdóneme la expresión. La gente dice: Señor, lléname más de tu espíritu. Y el Señor dice: pero es que no te veo un espacio porque no has botado lo que te he entregado. Así es verdad. A mi nieta le decimos en la casa: ora por el abuelito que está enfermo. Y ella viene y pone la mano y dice: habla en lenguas. Ahí habla en lenguas. Pero ella lo que tiene lo va botando. No en vano Jesús dijo que de los niños era el reino de Dios. Entonces, ¿por qué Saúl profetizó? Porque estaba ungido. ¿Por qué David danzó y hasta se le cayeron todos? Parece que nada más quedó en calzoncillo. Algunos dicen que quedó en bola, ¿cierto? Porque estaba ungido. Y Mical dijo: ay, qué vergüenza. Todas las mujeres de Israel ya han visto lo que yo tengo. Ay, te has hecho vil y menospreciado. Dice: prefiero hacerme vil y menospreciado con tal de adorar y de honrar el nombre de mi Dios. O sea, cuando alguien está ungido, va a hacer cosas fuera de su corazón natural.
No es, escúcheme, esto no es algo especial para los pastores, para los profetas, para los apóstoles. Esto es para usted. Dios se lo entregó a usted. ¿Usted para qué pide oración si usted tiene la unción del Santo? Si usted no aprende a usar la unción que tiene, ¿cómo Dios le puede dar más si no ha usado lo que tiene? Tiene que usarlo. Para que algo se reponga, primero tengo que gastarme. O sea, usted no va a comprar 2 litros de aceite de oliva si tiene 4 botellones de aceite de oliva en su casa. ¿Sí? Pero lo que le quiero decir es que en esencia tú no puedes pedir más de lo que no has usado. En esencia es eso. Y cuando nosotros vemos, es que lo que te dice la Escritura desde Isaías 61 hasta Hechos 10:38, es que Jesús es el primogénito de nosotros. Así dice la Escritura, Él es el primogénito. Y sobre el primogénito fue colocada la unción de Dios. Y esa unción Jesús no la necesita en el cielo. ¿Dónde la necesita? Entonces, como Él no la necesita en el cielo, ¿qué dijo? Se la voy a entregar ¿a quién? A toda mi iglesia. ¿A cuántos? A toda mi iglesia se la voy a entregar. Entonces, todo aquel que me confiese a mí como Señor y Salvador, yo lo unjo, lo aparto, tiene mi sello y puede hacer mi obra. ¿Estamos? No se preocupe. Hoy nosotros podemos enseñarle a otros cómo hacer una iglesia, pero nosotros llegamos aquí sin saber hacer una iglesia. Y todo lo que usted ve aquí no lo hemos hecho nosotros. La unción que está en nosotros, que es diferente, y es la misma que está en usted. Porque no es una unción simplemente del pastor, de la pastora o de la familia pastoral. No, es una unción o de los líderes. No, es una unción de toda la casa. Es una unción que tiene toda la casa. Cuando se dice que esta casa es profética, es porque aquí hay una unción ¿qué? Profética. Y es una unción profética porque una de las características que tiene cuando Dios unge es que podemos profetizar en el nombre de Jesucristo. Ahora observemos lo que pasaba en la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús, Isaías mira al Redentor y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Lo primero que tiene que ocurrir en tu vida es que el Espíritu esté sobre ti. Pero además de estar sobre ti, en el Nuevo Testamento el Espíritu está dentro de ti. ¿Estamos claros? O sea, no está solamente sobre, sino que ahora está ¿qué? Dentro de ti. Dentro de ti. ¿Sí? Y al estar dentro de ti y al estar sobre ti, quiere decir que ya estás listo para ser ungido. Preparación oportuna. El Espíritu de Dios tiene que estar sobre ti y tiene que estar dentro de ti. Dentro de ti. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, ellos estaban reunidos en el aposento alto, estaban orando, estaban ayunando, y el Espíritu vino como en forma de lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos. O sea, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, todos esos 120 recibieron al Espíritu Santo que se posó sobre ellos, pero además entró en ellos. ¿Estamos claros? Porque en el Antiguo Testamento, todo lo que tiene en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas ungidas, sobre ungidos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, todo el que recibe a Cristo de verdad, verdad, no de mentirita, es que algunos reciben de mentirita, no. O sea, todo el que recibe a Cristo de verdad, verdad,
el Espíritu Santo, ¿qué hace? Viene sobre esa persona y entra en esa persona, porque hay una promesa en Ezequiel 36, 27, dice: y pondré mi espíritu dentro de vuestro espíritu, para que no hagáis lo que quisierais, sino para que obedezcáis mis leyes, mis normas, mis preceptos, mis estatutos y mis mandamientos. Entonces, para nosotros hoy saber si estamos ungidos es simplemente saber si recibí a Cristo en mi corazón, y si tengo a Cristo en mi corazón, puedo completamente estar seguro que estoy ungido. ¿Aló? Entonces hay gente que me escribe: pastor, es que cuando usted ora suceden cosas maravillosas. Es que tú también debes orar y deben suceder cosas maravillosas. Es que no se trata de algo que está en mí, es algo que está también en ti. El tema es que yo entendí que la tenía que usar. Y tú lo leas con lo que Dios te ha dado. Sales de paseo, sales de compra con lo que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado la unción para que la uses. Y eso es lo que esta iglesia tiene que empezar a usar a partir de hoy: la unción del Santo. Porque dice la parte B del 61:1: porque me ungió Jehová. Entonces, primero está sobre, y luego que dijo: me ungió. Y cuando vamos a Lucas capítulo 4, en Lucas capítulo 4 encontramos lo mismo. Lo que cambia sencillamente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está leyendo Isaías 61 en el rollo que le pasaron: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando el Espíritu del Señor está sobre, ahora comienza a ungir. Hay un sello especial. Entonces, una familia de aquí viajó a Bogotá, madre e hija viajaron a Bogotá, y entonces las hermanas comenzaron a decir: habla diferente, la niña también habla diferente. Ay, esa cara se les ve tan limpia, tan transparente. O sea, esa unción comienza a transformar tu exterior. Hay algo diferente. Hay algo que es diferente. Tu lenguaje es diferente. Cuando el martillo no cae en el clavo, sino cae en el dedo, tu expresión es diferente. Si te pasaste medio centímetro, ¿no? Y cayó en un lugar que no tenía que caer. Y tú dices: gloria a Dios, Señor en las alturas, yo aquí en la tierra. Pero antes no decías así. Antes decías el nombre de una marca de equipos de computación, ¿no? Cuando algo malo aparecía, entonces te ofuscabas, pero ya tu manera de ser es diferente. Entonces, la persona ungida es alguien que comienza a entender que está llena del Espíritu de Dios. Estoy lleno del Espíritu de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con eso? Pero antes quiero hacer la aclaración. Cuando David dijo: no toquéis al ungido de Jehová, no estaba hablando de Saúl en la carne, sino de Saúl en el espíritu. O sea, quiero que lo entiendas. O sea, David no es capaz de tocar a Saúl porque sobre Saúl todavía reposa el Espíritu de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque a veces entramos en la pastorlatría y entonces a veces la iglesia cree que tiene el mejor pastor de la ciudad. No. Eso es pastorlatría, eso es idolatrar al pastor. Usted puede venir y predicar la palabra hasta mejor de lo que yo lo hago, o cualquiera de nuestros líderes y futuros pastores de esta casa lo hacen.
porque esa unción reposa. Porque también Juan dice allá en una de sus cartas que, que no es necesario que te enseñe hombre, porque la unción te enseña. ¿Por qué te enseña? Porque es el Espíritu Santo el que mora en ti. Esa unción te enseña. Esa unción te explica la Escritura. ¿No te has dado cuenta que hay pasajes que no entiendes? Y pasaron 3 capítulos más adelante y ¡pum!, se te abrieron los ojos y entendiste lo que no habías entendido 3 capítulos atrás. Porque el Espíritu Santo tiene un profundo interés de que tú descubras la riqueza de la Escritura. No se trata de entender, se trata de usar la unción. Cuando yo uso la unción entiendo, pero cuando yo entiendo no puedo usar la unción, porque estoy obrando, actuando en mi propia carne. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está ungido? Y el ejemplo nos lo da Jesús. Entonces mire que dice, por cuanto me ha ungido, ahora viene para, ese para es el propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona ungida? Dar buenas nuevas a los pobres. Traducido se llama evangelio. Toda persona que se me cruce por delante, yo estoy en capacidad de darle lo que yo tengo. Cuando alguien demanda de mi fe, yo tengo capacidad de explicarle. Mira, yo no estoy en una religión, yo no cambié de iglesia, yo no me pasé de Roma al cristianismo, no. Yo fui apartado por Jesús. Y si tú me haces esa pregunta es porque Jesús también te está buscando a ti. Y si tú has estrechado lazos de amistad conmigo y te gusta que te hable de esto, es porque Jesús te está buscando a ti. Porque esa unción que está en ti, lo que hace es que está emanando un aroma que está afectando la vida de las demás personas. No es tu perfume que compras en la perfumería, es el aroma de Dios que sale del aceite que te embadurna por dentro y por fuera. Ese aceite es la santidad de Jesús en la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Alguien lo está comprendiendo? Para dar buenas nuevas, pregúntate y quizás avergüénzate, ¿cuál fue la última persona que te ganaste para Cristo? Porque es que la gente llega a la iglesia, y no solamente esta, la gente llega al templo y le muestra el currículum al pastor. Pastor, es que yo fui esto. ¿Sabe qué? Bórrelo, tíralo a la basura. Cuando usted llega a un nuevo lugar, lo que usted trae del pasado no le sirve, porque si le servía no estuviera aquí. Todo el que llega a este lugar es porque Dios le va a borrar su pasado, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Yo siempre le digo a la gente, vea, no se trate de vender, y menos a mí. Si lo que más detesto yo es que usted me venga a dar su currículum, no me importa, me lo tiene que dar Dios, no me lo tiene que dar usted. Los que vienen aquí con currículum, la gran mayoría se van, no resisten. Si resisten un año, yo les doy un certificado, pero no resisten, no resisten. ¿Sabe por qué no resisten, hermanos? Porque sencillamente yo soy un hombre que tuve que vivir procesos para estar donde estoy y para avanzar a donde Dios me ha traído, porque no es por mí, es por Dios. Y cuando Dios tiene algo contigo, eso que Dios te dio, ni el más ungido de los pastores te lo roba. Eso es tuyo. Así que no te vendas. No te vendas. Yo siempre invito a almorzar a alguien que viene con currículum, entonces lo escucho y a todos los escucho iguales, a todos los escucho. Yo hacía esto, yo tocaba en la banda, yo servía la cena del Señor, yo tal cosa y tal, y además me daba tiempo para predicar a la congregación, con todo lo que hacía. No me interesa, no me sirve, guárdatelo, porque la unción tiene que hablar por ti, no tú por la unción. Es la unción. Es la unción.
No tiene que hablar otra cosa diferente. A veces le decimos a la gente, no, mire, es que yo fui el evangelista, monté esta iglesia, monté la otra, monté la otra, monté la... No te sirvió para nada. Olvídate de eso. Si en algún momento, por cualquier razón, ya no puedes continuar en esta casa, a donde vayas, dile al pastor que te va a recibir, estoy aquí para servir en lo que usted quiera. Y a lo mejor te van a poner a limpiar los baños. Si te va bien, pues. Porque la unción tiene que hablar por ti. La unción, quien te vende es la unción, quien te muestra es la unción. José, todo lo que tocaba, prosperaba. Y cuando, ¿cómo es que se llama? Potifar se dio cuenta que hizo con José, lo puso a gobernar toda su casa. La unción habla por ti. La unción habla por ti. Llegó a la cárcel y el jefe de la cárcel dijo, si volvió rico a Potifar, aquí nos va a sobrar, aquí no hay hacinamiento, aquí no va a haber falta de comida. Y todo lo que José tocaba en la cárcel, dice la palabra que Dios lo hacía prosperar. La unción te hace prosperar en todo lo que toques. Eso es lo que hace la unción, te hace prosperar en todo lo que toques. Para dar buenas nuevas, comparte el evangelio. El ministerio más valioso, más importante, más trascendente que tiene la iglesia se llama ganar al perdido. Y si tú llevas un año viniendo acá y a nadie te has ganado y en nadie estás aquí, no has parido hijos espirituales, estás derramando la unción. Lo que estás haciendo es derramar la unción. Cada uno de nosotros debemos sentir vergüenza que al transcurrir los años nosotros dejamos de ganar almas para el Señor, porque nuestro mayor ministerio es ganar almas, no la alabanza, no host, no arreglar la silla, no lavar los baños, es ganar a otros para el Señor Jesucristo. Ese es nuestro mayor ministerio, esa es nuestra mayor labor. Y luego dice el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué sirve la unción? Para llevar sanidad y medicina al corazón dolido, al corazón herido. Y a veces, sin darnos cuenta, nos volvemos rebequendos, ¿no? Porque el problema es aquellos que venimos de un pasado tan pecaminoso, ¿cierto? Que cuando llegamos a Cristo nos protegemos demasiado. A mí me pasó. Yo a mis hijas les pegaba porque eran reinas de belleza, eso es del mundo, eso es de no sé qué, ¿cierto? Y las pobres sufrían. Porque uno se vuelve rebequendo y se le olvida que la unción pudre el yugo. O sea, todo pecado es podrido por la unción y esa unción mora dentro de ti. Entonces, segundo propósito de la unción, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Toda persona que está en necesidad. Toda persona. Cuando alguien llega a la iglesia por primera vez, esa es una persona que está enferma de corazón, o sea, está herida. Y la iglesia tiene que volcarse para esa persona. La mayor cantidad de las personas que nos congregamos, que decimos ser cristianos, tenemos que rodear a esa persona. Hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Julano de tal. Mira, te doy mi celular, mi número celular por si acaso necesitas una oración. Mira, dame tu número para orar por ti, dame tu nombre. O sea, esa iglesia se volca. Cuando la iglesia no hace eso, no está ungida. O sí está ungida, pero no sabe que está ungida. ¿Me hago comprender? O sea, sí tiene el aceite, pero ¿qué pasa? No lo está usando. O cuando llega alguien herido y vuelve y abre su herida, y entonces usted coja, ábrale y échele limón y sal, porque así, mijito, se cura la herida. No, el ungido tiene palabra de sabio.
El ungido sabe disciplinar. No disciplina a la manera del hombre. El ungido disciplina con la gracia de Dios. Yo te puedo decir algo, que si en el Edén hubiera habido más gente, nadie habría sabido por qué fue expulsado Adán y Eva. Porque Dios tiene palabra de sabiduría. Y lo que nos pide a nosotros es que tengamos, ¿qué? Palabra de sabiduría. Y dice, me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos. Otro propósito. Toda persona que está en pecado está en una cárcel. Su pecado la tiene encarcelada. Entonces Dios dice, lo he que para dar libertad a los cautivos, y luego vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y luego dice a predicar el año agradable del Señor. Propósitos de la unción, estas 5 cositas: predicar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. ¿Qué hacían los 12? Lo mismo. No hicieron otra cosa diferente. No hicieron otra cosa diferente. ¿Cómo crece la iglesia? Cuando usa el aceite de unción que está dentro de ella. No hay otra. Pregunto, ¿lo estás usando? Porque cuando lo estás usando, Él te llena más. Y usted al principio le predica a otra, y ¿sabe qué pasa? Nadie se convierte. Pero resulta que el Espíritu Santo no nos ha dicho que veamos conversiones, sino que pregonemos, prediquemos, compartamos. ¿Me estoy haciendo comprender? El fruto no tienes que verlo tú, lo tiene que dar el Espíritu Santo, no nosotros. Prediquemos. Yo todo el que le puedo compartir, le comparto. Jesús dijo, si tienes fe, tú le puedes hablar a esa montaña. ¿Y qué va a pasar con la montaña? ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿por qué la montaña se tiene que mover? Por algo muy sencillo. No hay montaña que resista a un hombre o una mujer ungida. Punto. No hay montaña que resista a un hombre o una mujer ungida. Cuando usted habla, eso se cumple. Que no lo vea en el presente, tal vez, pero lo va a ver. Porque su boca tiene que ser boca profética. Boca profética. No se trata de, así dice el Señor, este es el carro, esta es la camioneta. No, pueda que en palabra de ciencia lo recibas. Pero la esencia de la unción es volverte un profeta. La esencia de la unción es volverte un salvavidas. Que toda persona que tenga contacto contigo sea salva. O por lo menos que la gran mayoría de las personas que tengan contacto contigo sean salvas. La esencia de la unción es que tú te vuelvas un pregonero. La esencia de la unción es que todo corazón que tenga heridas sea sanado por una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, una palabra de sanidad que sale de tu boca. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Todo lo que tú profetices lo vas a ver cumplido. Todo lo que tú profetices lo vas a ver cumplido. Porque es la esencia que Dios nos ha dado, volvernos bocas proféticas. Y voy a cerrar con esto. Hechos 10:38 específicamente. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta que tú no te enfrentes con Satanás y lo venzas, no puedes decir que estás ungido. Tienes que enfrentarte, porque Satanás va a destruir tu matrimonio. Él te la enfila, pero cuando tú te pares en la raya no te lo destruye. Satanás quiere destruir tu convicción de ministerio, pero hasta cuando tú no te pares en la raya y lo venzas. ¿Cómo vencemos a Satanás? Haciendo lo contrario a lo que él nos dice.
Yo no tengo que enfrentarme, porque la Biblia no me dice que yo me enfrente a Satanás. La Biblia me dice que Jesús ya lo enfrentó y lo venció. Lo que yo tengo que hacer es someterme a Dios y resistirlo, no más. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y yo tengo que decirle con toda claridad: ¿sabe qué, Satanás? Tú te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Sí.